Exprimir recuerdos, la historia del Subciesas. Los primeros 7 años del Centro. Centro de Investigaciones Superiores del INAH, CICINA, nació en 1973 por la necesidad de contar con elementos científicos de alto nivel que permitieran el análisis riguroso de los fenómenos sociales y para preparar investigadores y especialistas por medio del ejercicio de la investigación creativa. En esta forma, se dio origen al CICINA como organismo descentralizado del Estado, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Pero, ¿había estabilidad laboral? ¿Qué mejor que sean sus protagonistas quienes nos cuenten las complicaciones en materia laboral que enfrentaron y dieron origen al Subciesas? ¿Qué fue lo que realmente pasó en los años 1979, 1980, 1981 y 1982? Para mí, esos tiempos fueron muy oscuros, llenos de situaciones inexplicables. Pareciera que éramos actores en una obra de teatro donde el director del drama estuviera pensando en un guión diferente, con tramas ajenas a lo que estábamos intentando improvisar los integrantes del elenco. En el CICINA, la mayoría nos conocíamos. Había un ambiente muy dinámico, lejano a cualquier traba burocrática, muy creativo e innovador. Realmente se respiraban aires frescos y estimulantes. La idea que tenía Ángel Paler era que fuera un sitio donde los investigadores fueran llegando a hacer proyectos muy ambiciosos, pero que hubiera una continua rotación y que no tuviera una planta fija. Se estaba discutiendo el cambio de nombre a CIESAS, pero eso implicaba algunos riesgos. Debido a que el nombramiento del director dependía directamente del presidente, eso nos llenábamos de orgullo por eso, pero caímos en la cuenta de que era muy riesgoso. Este presidente podía poner a un nuevo director ajeno a los usos y costumbres del CICINA, y fue cuando algunos empezamos a pensar en la necesidad de la defensa por medio de un sindicato. Este sindicato en su origen fue un proyecto de los investigadores que después, como ustedes saben, se fue transformando. Llama la atención el hecho de que se trate de sindicatos de investigadores, como que muchas veces los investigadores no tienen en su radar la idea de que los investigadores pueden organizarse en sindicatos, como que es una forma organizativa propia de los obreros, y realmente fue novedoso en su momento. Yo era un joven investigador cuando ingresé al CIESAS, y el CIESAS estaba en un proceso muy interesante porque estaba el director Guillermo Bonfil, que era el director del CIESAS cuando yo entré, tratando de consolidar un proyecto muy importante institucional. Y cuando pues hubo diversos cambios ahí, se trató de modificar lo que era el Centro de Investigaciones Superiores del INAH, el CICINA famoso, que fue cuando yo entré a ese centro, y cambiarlo al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Entonces hubo toda una movilización muy importante de investigadores y personal administrativo por buscar defender los derechos, y ahí se creó el CIESAS. Cuando yo entré, Guillermo Bonfil trabajaba, mientras yo lo conocí como director de CICINA, lo hizo siempre, con lo que se llama una política de puertas abiertas, pero una política de puertas abiertas físicamente. No se me olvidará nunca, y no debo ser la única, lo recordará una de las últimas reuniones que tuvo Guillermo con Caterina Josserand y Nicholas Hopkins, los lingüistas, cabeza, digamos, del área de lingüística en ese tiempo, en donde tronó para siempre ya la relación entre Guillermo y ellos, y los gritos que se daban, pero era una cosa, retumbaban por el pasillo completo de Victoria 75, se gritaron hasta de lo que se iban a morir.
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social fue resultado de una reestructuración, conformándose como un organismo público descentralizado de carácter federal que regirá sus relaciones laborales por la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado. Desde un inicio, las y los jóvenes investigadores empezaron a vivir una profunda inestabilidad laboral. El doctor Jorge Alonso, investigador emérito de nuestro centro, menciona que en dicho periodo se establecieron relaciones sui generis entre la institución y los investigadores. Hubo cambio de nombre, ya dejamos de ser CICINA y pasamos a CIESAS, y el presidente en turno mandó a uno de sus amigos a dirigir al CIESAS, que nada tenía de común con nosotros. Enrique González Casanova fue director general del CIESAS de 1980 a 1982. Su llegada suscitó entre los trabajadores académicos y administrativos un sentimiento de enorme desconfianza. Percibíamos una grave amenaza para nuestra institución. A Enrique González Casanova como director nombrado del CIESAS en ese momento de transición entre CICINA y CIESAS, que fue mucho más que no nada más el nombre de la institución, nosotros le llevábamos como director, reconociendo su autoridad porque había sido nombrado para ello, lo que nosotros llamábamos acuerdos de asamblea. Y llegábamos y se los presentábamos o se los pretendíamos presentar. Él no nos reconocía. Él decía, para empezar, éramos intrascendentes la institución. Tan necia era la posición del director general que su mismo abogado renunció como su representante. Era prácticamente imposible negociar con él. Hay que reconocer que nuestros líderes sindicales, Jorge Alonso, Choco Dode, Raúl Nieto y nuestro asesor, Arturo Alcalde, supieron trazar una ruta estratégica en medio de tanta incertidumbre y de situaciones absurdas que enfrentábamos. Esta nueva dirección no pertenecía al gremio y de alguna manera él mismo se sentía extraño proviniendo de la UNAM y llegando a un centro que no terminaba de entender a qué se dedicaba. Entonces diseña un tipo de gestión e intenta un manejo administrativo gerencial de la institución que entra en conflicto con las viejas prácticas laborales. Esto me parece que fue lo fundamental, más la idea de algo que no estaba presente antes y que ahora es, digamos, moneda de curso legal. Intenta hacer una evaluación unilateral del trabajo que estábamos haciendo los investigadores. Para que nuestras demandas fueran escuchadas, digamos, oficialmente, él nos demandó, nos requirió de una representación legal. Estudiamos varias opciones. Realmente éramos unos ignorantes de la ley. O sea, la mayoría de nosotros no tenía mucha idea de por dónde entrarle. Y entonces nos encontramos con un verdadero asesor, protector, consejero, amigo, que empezó a fungir como nuestro asesor sindical, por supuesto, sin cobrar y dispuesto a casi darnos clases de párvulos a una serie de investigadores que estábamos buscando cómo tener una representación que se nos reconociera por parte del director de la institución. Este es Arturo Alcalde. El sindicato del CIESAS me trae muchos recuerdos desde su formación. Basta imaginar lo que significan 40 años, la mayor parte de la vida de uno. El sindicato del CIESAS es realmente un espacio que creo que en muchos sentidos es ejemplar. Y eso lo ha demostrado, yo diría, desde su propio nacimiento. Cuando se nace, el director, Enrique, llegamos nosotros con los actuarios del tribunal un buen día para que dieran fe de la voluntad de los trabajadores. Poco nerviosos, nos recibe don Enrique, abre los brazos y nosotros pensamos que era pues para felicitarnos
Y nos dijo, vengan para acá, nomás quiero anunciarles que empezó la guerra. Solo se reconoció base a un puñado del personal administrativo y no inmediatamente. En medio de la inseguridad laboral, la precarización salarial y el cambio en la dirección general, se empezó a gestar el Sindicato Único de Trabajadores del CIESAS. En los 80, de la UNAM llegó como titular del CIESAS el licenciado Enrique González Casanova, quien prometió realizar una homologación para que los ingresos del CIESAS alcanzaran los niveles que tenía la UNAM. Pero en lugar de subir los salarios, bajó a todos de categoría, lo cual constituyó un enorme agravio al personal, que no dudó en unirse para defender sus derechos laborales. Quiero mencionar solo un par de incidentes. El primero de ellos fue el escrito de Enrique González Casanova en el periódico 1+1, en el que se refirió a los investigadores y trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores que él dirigía como pinches de cocina. El segundo episodio al que me quiero referir es que cuando faltaban unos pocos meses para que finalizara el sexenio y con el proceso de preparar los nombramientos como personal de base por tiempo indefinido, le robaron el auto y su contenido en un estacionamiento de un supermercado al licenciado Suire, socio del abogado de la SEP, Herrán Salvati. Aquello parecía fortuito, pero pudo haber dado al traste con la larga negociación que habíamos entablado en el jurídico de la SEP. Y en lugar de que el licenciado Suire le dijera al representado, al que ellos representaban, a González Casanova, nos dice a la otra parte que lo ayudemos en absoluto secreto a reconstruir, porque no le quieren decir, porque no vaya a convertirse en otro pretexto para echar atrás la negociación. Supe que el oficial mayor de la SEP en esos momentos había sido compañero de la carrera de leyes de mi hermano Roberto. Yo conocía muy bien a esta persona y como amigo de mi hermano e inclusive como amigo de la familia. Entonces me atreví a pedirle una entrevista para explicarle nuestra posición, que obviamente no era la versión que las autoridades tenían. Me concedió la entrevista en las oficinas de la SEP, pero con la condición de que fuera sola. No fuera de ser que yo llegara con el ejército de todos los trabajadores del CIESAS. Pero en fin, fui a esa reunión, no fui sola, me acompañó Clara Elena Suárez, no me dejó ir sola, pero ella esperó afuera hasta que yo terminara la reunión con el oficial mayor. En esa entrevista expliqué al oficial mayor nuestra situación que estábamos viviendo con el nuevo director. Le expliqué qué hacíamos en el CICINA CIESAS y no entendíamos las intenciones de don Henry, como le llamábamos. La SEP tenía la idea de que se trataba de un movimiento disidente de izquierda. Inclusive, el oficial mayor me preguntó abiertamente quién estaba atrás del movimiento, quién lo estaba financiando, porque no entendía que nosotros como trabajadores pues pudiéramos financiar todo lo que hacíamos. Le expliqué que no había nadie atrás, que era un movimiento de los trabajadores del CIESAS, quienes luchábamos por mantener la estabilidad de nuestra institución. Y con respecto al financiamiento, le expliqué que nosotros mismos lo financiábamos dando días de nuestros salarios. Tengo presentes varias escenas. Una de ellas era en la que Roberto Melville El Canche estaba parado en la fuente de la Casa de Victoria, donde estaban parte de las instalaciones del CIESAS en esos momentos, dirigiéndose a los que allí estábamos presentes, que éramos muchos. En este contexto, que el Sindicato Único de Trabajadores del CIESAS nace el 7 de septiembre de 1981, en el local ubicado en la esquina de las calles Hidalgo y Matamoros, Delegación Tlalpan. El proceso de formación del sindicato tuvo lugar en dos casas, ¿sí? La Casa Chata
y la casa de la calle Victoria número 75, en donde estaba la biblioteca, la Dirección General del Centro y un número significativo, la mayor parte de hecho, de investigadores, de colegas académicos. Y la otra casa era la Casa Chata, que en cierto momento un poco la llamábamos territorio libre de América, en el sentido de que ahí no había autoridades, ahí estaba Publicaciones, pero era un departamento, en mucho tiempo estuvo ahí la pagaduría. En la casa de la calle Victoria, en el patio, por ejemplo, estaba una inmensa, gigantesca, maravillosa magnolia, cuyas flores así, floronas, caían y perfumaban el patio. Al pie de la magnolia, en torno a su jardinera y subidos muchas veces nuestros queridos oradores, tuvieron lugar numerosos mitines o informes de coyuntura. La casa de Victoria 75 era una casa de tiempos porfirianos, con unos acabados, unos techos, una cosa verdaderamente exquisita arquitectónicamente. Esta casa de la calle de Victoria número 75 era una casa realmente, le he pensado después, testimonio de dinero grande, realmente dinero grande, en una zona tradicional de la Ciudad de México que todavía había sido de origen un poco extramuros, que es la delegación de Tlalpan, al punto tal que esa casa tenía su propia capilla. Y en una simbología que para mí, viniendo del fracaso político de Argentina en los años 70, no podía ser más grata al corazón, es aquí que voy descubriendo que en lo que había sido una capilla de práctica de la religión católica apostólica romana, estaba instalada nada menos que la biblioteca, el emblema del saber, de la vida cívica, laica, del aprendizaje abierto a los demás. En Casa Chata también estábamos todos muy al tanto de los procesos artesanales de publicación, de los primeros cuadernos de trabajo de la Casa Chata, que así se llamaban, mecanografiados y después publicados en mimeógrafos. En ese contexto de esos años, en realidad, el surgimiento de este sindicato se da en un contexto de insurgencia sindical que está presente durante esos años y que, digamos, se va a interrumpir abruptamente en el 83. Se miraba cómo avanzaban otros sindicatos, particularmente en el sector universitario, que lograban consolidar posturas autónomas respecto de las instituciones en las que laboraban, pero también se sumaban a la insurgencia sindical. El sindicato fue ejemplo de formas autonómicas de proceder. Todo se discutía. Hacíamos múltiples reuniones donde deliberábamos. Llegábamos a acuerdos y los cumplíamos. Democráticamente fue elegido su comité directivo, quedé como su secretario general y por esto tenía mucha interlocución con Enrique. Hay quienes dicen que fue gracias a Enrique González Casanova que tenemos un sindicato, pero en realidad puedo decir que fue a pesar de él, porque no le hizo la menor gracia cuando empezó a ver que esto estaba empezando a cobrar forma. Las negociaciones entre el naciente sindicato y el centro fueron muy difíciles y desgastantes, especialmente por un constante: cuando se llegaba a un acuerdo, al poco tiempo era desconocido por la patronal y se debía empezar de cero. Todas las negociaciones se realizaban en el jurídico de la Secretaría de Educación Pública, pues en ese entonces el CIESAS era un organismo perteneciente a la SEP, no al CONACYT. Generalmente las reuniones daban inicio a las 6 de la tarde y terminaban a las 3 de la mañana. Se preguntarán cómo se mantenía el movimiento sindical. Entre las y los compañeros se recababan cuotas. Entre todas y todos pagaron muchos desplegados para demandar el reconocimiento del sindicato y su base. Fueron meses muy intensos para regularizar las relaciones laborales del CIESAS y lograr la base definitiva, la cual se logró después de un año de negociación.
Cuando se llegó la firma, cuando ya estaba todo amarrado y la firma, ¿sí? Mis colegas temieron mis intransigencias y entonces mandaron al canche A Roberto Melvi. Con mi esposa a decirle, oye, entretén a tu marido y que hoy no venga para poder sacar la firma, porque quién sabe si se encabrite contra los abogados y no la sacamos. Los que impulsamos todo esto fuimos los académicos, pero los administrativos también estuvieron. Por ejemplo, la secretaria de Finanzas fue una administrativa y el secretario de Relaciones fue un administrativo. El hecho de haber podido participar en su fundación no fue fácil para mí. Yo me encontraba en el programa de lingüística y mis jefes, los Hopkins, no estaban a favor de la sindicalización, sino que preferían negociar con el entonces director Enrique González Casanova. Para mí lo más importante es que pude formar parte de un grupo en donde la participación de los trabajadores académicos y administrativos era la base organizativa. Así, yo creo que el Subciesas fue la clave en la construcción del Ciesas. Para mí, el Subciesas creó al Ciesas. En las negociaciones y en las búsquedas de consenso, aprendí a defender hasta lo indefendible. Eso me quedó como algo muy importante el resto de mi vida. En segundo lugar, fue la importancia del activismo y las vivencias que tuvimos en el desfile de 1 de mayo. La primera ocasión fue un éxito y hubo la presión política ayudó a que el reconocimiento del sindicato como legítimo representante en las negociaciones laborales. En la segunda ocasión en la que yo asistí, tuvimos que correr en desbandada antes de entrar al Zócalo para evitar los palazos en la confrontación entre los dos sindicatos de educación que iban adelante de nosotros. De acuerdo con el acta de asamblea constitutiva correspondiente, el primer comité ejecutivo quedó conformado por Jorge Alonso Sánchez en la Secretaría General, Olga Shoko-Dude Matsumoto en la Secretaría de Trabajos y Conflictos, Jorge Roberto Melville Aguirre en la Secretaría de Organización y Actas, María del Pilar Reyes García en la Secretaría de Finanzas y en la Secretaría de Relaciones, Cultura y Solidaridad, el compañero Miguel Sandoval Arana. En palabras del primer secretario general del Subciesas, el sindicato asumió responsablemente la encomienda de participar activamente en la defensa de los derechos de los trabajadores del centro. Tanto la constitución del sindicato como la redacción de sus estatutos fueron frutos de una activa organización colectiva solidaria. Entendió que su actuación debía incidir creativamente en la definición de la política académica del centro. Recalcó que las líneas de investigación que se desarrollaran en la institución tendrían que encaminarse hacia la solución de los graves problemas que aquejaban al país, y que esto lo haría dentro de un marco de pluralismo ideológico y de respeto a la libertad de investigación. El Subciesas protagonizó una de las luchas más unidas de la historia del sindicalismo mexicano. Todas y todos trabajaron a la par. Debido a que yo tenía mucha relación con Pablo Latapí, que era asesor del secretario de Educación, y con José Ángel Pescador, que tenía un puesto relevante en la SEP, acudía muchísimas veces con ellos a contarles puntualmente cómo íbamos. Esto, junto con todas las acciones que hicimos, lograron que se nos abriera el espacio del jurídico de la SEP, en donde realizamos largas, extenuantes y continuas sesiones para lograr obtener plazas de base para los trabajadores académicos y administrativos del centro. Llegábamos a la CEP a las 6 de la tarde y salíamos como a las 3 de la mañana, como cada era una locura. Día, lunes, miércoles y viernes. Entonces fue la única vez en mi vida que pensé que mi matrimonio estaba en riesgo. Eso de recién casada y regresar a las 3 de la mañana de estar negociando en la SEP con el
con el licenciado Suire. Un día, ya cuando por fin decidimos y acordamos, vamos a comenzar ahora sí con la lista para ver las plazas, llegamos y les dije, muy bien, comencemos. Y comenzaron, como yo era Alonso, era el primero, entonces Jorge Alonso, y me dieron la plaza más baja que encontraron, ¿sí? Y les dije, acepto, el que sigue. Pues no había el que sigue. Ellos pensaron que yo iba, porque era muy bronco, que yo iba a decir que por ningún motivo aceptaba esa humillación, y entonces sí les dije, miren, yo acepté esta trampa que ustedes me pusieron y este castigo que están haciendo. Ahora sí quiero que mañana venga la lista, porque somos de palabra, déjenme en esa categoría, no me importa, pero necesitamos sacar la lista. Yo después tuve la propuesta de asumir la Secretaría General del Comité Ejecutivo del sindicato. Creo que fue el tercer comité ejecutivo y acepté con mucho gusto, pero también con mucho miedo, porque no me sentía muy seguro del conocimiento de los compañeros, de los colegas, del colectivo, pues. Y yo creo que eso fue recíproco. Hubo también colegas que pues aceptaban, digamos, como es comprensible, la conformación del comité ejecutivo que yo dirigí en 1983-84 y seguimos adelante. Una de las cuestiones que es importante señalar es que sí nos tocó en ese comité firmar las primeras condiciones generales de trabajo, ¿no? Después de que ya los compañeros que habían estado antes trabajando en una comisión especial, las habían conformado, pero habían quedado en un impasse. Y yo me recuerdo que me recomendaban que así se podían quedar, pero con el comité ejecutivo, que nos reuníamos cada semana, decidimos que era importante tener la firma de las condiciones generales de trabajo, porque esa era nuestra propia norma, digamos, de defensa y nuestro rumbo, ¿no? Entonces, pues me tocó colaborar en la consolidación del sindicato. Yo creo que ahí sí puedo decir que no hay, en nuestro sindicato por lo menos, no hay posibilidad de hablar en términos de éxitos personales. Yo creo que ahí cualquier éxito siempre es un éxito colectivo, un éxito importante, y en ese sentido yo sí creo que podemos estar orgullosos todos los que conformamos el sindicato del Subciesas de que ha sido un sindicato con altas y bajas, pero siempre hacia adelante, un sindicato confiable, un sindicato que ha mantenido el propósito de ser un sindicato único, porque así nos ayudamos en todas las diferencias que existen entre las condiciones de trabajo para los académicos y para el personal administrativo. Hay esa organización, nuestra organización, que nos ha permitido tener siempre esa posibilidad de defensa y de ir adelante cubriendo los objetivos del sindicato, que es mejorar nuestras propias condiciones laborales. Que finalmente se consolidó porque era un grupo, yo diría, muy calificado, muy responsable, muy decidido, muy convencido de su actividad, de su materia de trabajo. Eso ha sido una característica de la comunidad del Ciesas, y yo creo que le ha dado una solidez histórica, porque desde que nació hace 40 años hasta la fecha, se trata de una comunidad que le ha dado prestigio a la institución. Si nosotros lo vemos en perspectiva, realmente ha sido un actor fundamental para la consolidación del Ciesas. Un sindicato que no solo defiende a sus miembros, y vaya que lo defiende, pero también hay que reconocer que del lado de la institución hemos tenido directivos en general bastante abiertos. Hemos tenido yo la capacidad, la comunidad, de generar un diálogo pues muy empoderado, podríamos decir, positivamente. Y el CTC es una expresión de eso. Yo comparo en otras instituciones donde digo, bueno, es que no hay órganos intermedios que representen la vida académica. Aquí no, en el Ciesas
se ha tenido esa sabiduría, ese equilibrio, sin dejar de reconocer que hemos tenido problemas. Yo todavía me acuerdo de Petronilo, cuando corren a Petronilo y cómo pues batallamos un poco para lograr su reinstalación, el gran Petronilo que también nos dejó. Entonces, el CIESA, siendo un sindicato mixto, es un sindicato que no solamente, decíamos, está vinculado con su quehacer de defensa y representación de los intereses, sino que también ha sabido combinar esa condición de organización sindical y garante, yo diría de alguna manera, y eso me da gusto pues decirlo, porque estoy cada vez más convencido de que las instituciones públicas tenemos que cuidarlas, así nos coloquen en la peor clasificación jurídica, tenemos lo importante, que tenemos comunidad, tenemos prestigio, tenemos presencia, y este sindicato es una organización sólida que da seguridad en el trabajo, que genera relaciones fraternas, alegres, que eso es bien importante, o sea, cómodas, de tal manera que tengamos un aliado en nuestra organización gremial. Me gustaría compartir con ustedes el gran honor que tuve al ser la primera mujer administrativa como secretaria general del SUTCIESAS en el año 1989-1990. Gran privilegio y honor, puesto que la situación política del país de hace 40 años, pues nos restaba de repente peso a las mujeres, y ahora se sigue conservando esos tabús en el trabajo de la mujer. Imaginen ustedes, hace 40 años. En aquel entonces era una institución pequeña, con muchos conflictos dentro de la vida social del país, porque consideraban que nuestro centro de investigaciones no era tan importante. Entonces éramos castigados con los presupuestos y demás. Entonces, tanto los materiales como los aparatos para realizar nuestro trabajo, pues eran bastante rústicos. Se contaba en la institución con un mimeógrafo, con unas máquinas de escribir mecánicas, donde las compañeras mecanógrafas tenían, ¿verdad?, el arte en sus manos, y era musical el golpeteo de la captura de tantos manifiestos, de boletines, de la integración, del vaciado de infinidad de documentos de los que nos rodeábamos para poder llegar a conformar lo que hoy se conoce como los estatutos del sindicato, como nuestras prestaciones generales de trabajo. Entonces, al trabajar en todo esto que fueron nuestras condiciones generales de trabajo, a lo largo de los años fuimos conformando un material, un documento que nos dio certeza y estabilidad en la institución. Después del año 2000, siendo director Rafael Loyola, porque fue la etapa en la que sí se insertó de plano el modelo neoliberal en el CIESAS, o se ajustó al CIESAS lo que ahora reconocemos como un modelo neoliberal. Fue un periodo en el que se creó el primer estatuto académico o del personal académico, y yo estuve formando parte ahí de una comisión, siendo responsable de la cartera de trabajo académico. Estuve participando en una comisión que tuvimos este rol de transición, porque además se coincidió también con el tránsito del apartado B al apartado A, y toda la llegada de las exigencias de las autoridades superiores para que el CIESAS adoptara estas formas que ahora, insisto, reconocemos como neoliberales. Una de ellas también fue la parte de la docencia, ¿no? Que yo recuerdo que en el CICINA CIESAS los colegas
formadores de ese proyecto institucional tenían una idea que yo la compré, me pareció fabulosa, de formación de investigadores o de formación de personal a través de la investigación. Se estableció ahí ese estilo de docencia y la frase que fue de ese director, de Rafael Loyola, que fue precisamente ante las resistencias que teníamos algunos colegas académicos, fue la docencia llegó para quedarse. Yo formé parte del comité sindical dentro de la gestión de 2016 a 2018, donde teníamos, bueno, como secretario general a Juan Petronilo. Y bueno, la figura de Juan Petronilo es una figura polémica en el CIESAS. Sin embargo, bueno, creo que no se puede negar que fue pues un luchador social muy comprometido dentro de todos los ámbitos que lo rodeaban. Era un personaje que tenía vocación de servicio, le movía el interés por ayudar a los trabajadores. Pues digo, tuvimos logros, me parece que fueron, por un lado, dentro del contrato colectivo, logros modestos, aunque significativos, pero tuvimos como muchas gestiones fuera de la institución, porque cuando emplazamos a huelga en el 2017, me parece, y empezamos las negociaciones, una de las demandas era contar con un plan de retiro, sobre todo para los trabajadores académicos. Dentro de uno de los logros, digamos, que se tuvo en esta gestión fue parar la iniciativa de propuesta de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología en 2018. Ahí nuevamente Juan, junto con el comité ejecutivo, se movió de manera muy ardua y de manera muy organizada junto con otros sindicatos. Recuerdo muy bien a la coordinación que teníamos con el INAOE, con el sindicato del INAOE, con el CITCONACYT, con el CITCOLEF en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, con el SUTSICESE, y todas estas, digamos, alianzas que lográbamos hacer nos permitía como sindicato posicionarnos de una manera muy fuerte y muy tenaz en la lucha porque no se llegara a aprobar la iniciativa. Entonces, lo que planteábamos básicamente es que era una iniciativa que no había tenido ni el consenso ni la opinión de los trabajadores de la ciencia y de la tecnología en este país. Recuerdo que eran 5, 6, 7 de la tarde y ese día cuando entregamos esa carta a uno de los senadores que estaba dentro de esta comisión, dentro de la comisión que iba a aprobar la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, nos dirigíamos en un taxi, no me acuerdo, en el carro de Toño, de Ulmaro, y le metía velocidad, le metía pata el Ulmaro, Toño, no recuerdo, y nos moríamos en el intento, pues, por tocar puertas permanentemente, y logramos finalmente, con la ayuda de otros sindicatos, nosotros siempre a la cabeza, me parece, frenar esta propuesta, esta iniciativa de ley. Quizás esta sea la oportunidad para resguardar y rescatar lo que aún se conserva en nuestros archivos. La pandemia, los recortes presupuestales, los cambios en la normatividad institucional, la vigilancia de la función pública, han introducido nuevamente en la vida del CIESAS un velo de confusión e incertidumbre, y debemos de tener un liderazgo sindical e institucional lúcido para poder navegar en las aguas turbulentas de la nueva circunstancia. Entonces, esta plasticidad de los espacios se tradujo
en una también flexibilidad, plasticidad y solidaridad muy fuerte de los vínculos de trabajo. El espacio ha sido y sigue siendo una fuerza muy de un impacto muy profundo en la modelación, llamemos, de las conductas y de las tramas sociales. Entonces, todos los que trabajábamos en esa institución y que sostuvimos este ciclo fundacional del sindicato, circulábamos por las dos casas de manera mezclada, indistinta. Se traducía en conductas, en vínculos, en afinidades y no afinidades. Nada de lo cual existe ahora. En estos tiempos de COVID, en este momento de encierro, de pura vida digital y todo esto, creo que es muy importante, pero muy importante, recuperar, no olvidar, revitalizar la materialidad de la existencia. Y el cuerpo que está en este momento tan negado con esta cultura postmoderna, casi solo digital, debe ser recuperado. Sería importante, sí, darle un peso mayor a qué va a ocurrir en el momento en que nosotros llegue nuestra etapa de ser productivo y venga la jubilación. Creo que sería muy importante considerar esos aspectos como el de vincularnos más con una institución como es nuestro sindicato, nuestros SUTCIESAS, que fuimos o somos parte muy importante de él y que hay mucho cariño y muchos recuerdos para con él, de que establezcan un lazo más íntimo entre el trabajador que ha cumplido con su tiempo laborable, pero eso lo entendemos de la parte institucional, porque ya llegó el momento de retirarnos y dejar libres nuestros puestos para las nuevas juventudes. Pero creo yo que estableciendo un vínculo cercano dentro del sindicato, podríamos dar buenos aportes sacados, ¿verdad?, de la experiencia que los años nos han dejado. Nunca olvidaré el espíritu de solidaridad que nos unía y que se manifestó especialmente cuando los compañeros en Asamblea General aprobaron donar de su salario para ayudarme a pagar la operación que me devolvería la vista. Ese gesto de solidaridad me permitió no solo volver a ver y poder continuar con mi vida profesional, sino sobre todo me devolvió la esperanza. Yo creo que nos debe de llenar a todos los que participamos en este momento y en esta institución de orgullo, porque, digamos, el sindicato, antes que conspirar contra la institución, la hizo viable. Fue un soporte que logró darle estabilidad, que logró que no fuera una institución que desapareciera a los pocos años envuelta en una crisis, sino que reguló las relaciones laborales, con lo que se introdujo una paz laboral y se reglamentaron los mecanismos de ingreso al trabajo. Creo que, digamos, el CIESAS ha sido un elemento fundamental en la antropología mexicana y latinoamericana, pero me parece que, dada su escala y su nivel, digamos, de descentralización y de organización, no existe un centro de esta magnitud en el mundo. La larga y tenaz lucha finalmente consiguió que se nos diera plaza definitiva a todos, cosa que ahora ya no es así. Ojalá el ejemplo de aquella lucha nos anime a solidarizarnos con nuestros trabajadores que todavía no tienen plaza. Nuestra lucha debe de concentrarse y de centrarse en mantener lo que está escrito en nuestros contratos colectivos de trabajo y luchar con estos ideales.
ideales que nos mueven, ¿no? Que nos mueven a emprender la batalla, porque sin estos las batallas se pierden. Son 40 años, les agradezco que haya aprendido tanto con ustedes, porque les confieso que ustedes son de las organizaciones sindicales que nos han enseñado, nos han compartido su experiencia y tratamos nosotros de hacerla llegar a otras organizaciones con las que hemos compartido nuestra vida cotidiana. Ya como sindicato único, que esa es verdad, otra historia, ya con 4 décadas de vida, o sea, 40 años, ya está madurito, y que sigue y que es ahora tan activo y creativo como pocas veces lo fue en su historia. Muchos años más al SUTCIESAS, y muchas gracias por los que estuvieron desde su origen y por los que han continuado con este esfuerzo, mostrando que sí se puede, a pesar de que todo parezca adverso y parezca en contra de lograrlo. Me siento muy orgullosa de ser parte del SUTCIESAS desde su fundación y deseo de todo corazón que nunca perdamos los principios que nos han regido desde entonces. No me queda más que felicitar al SUTCIESAS por estos 40 años. El SUTCIESAS, hoy en día, tiempo de guerreros y guerreras. El SUTCIESAS considera que las condiciones laborales más adecuadas son requisito para garantizar el desarrollo del trabajador y de la labor que éste realiza. En los últimos años, el SUTCIESAS se ha consolidado como un interlocutor que genera espacios de reflexión y análisis, cuya prueba es una serie de actividades que se realizan en conjunto con otras instituciones como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM, el Sindicato Único del Personal Técnico y Administrativo del SIBNOR, SUTA-SIBNOR, y la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, FENACIT. Felicitamos al CIESAS por su aniversario 49, periodo en el que se ha consolidado como un referente nacional e internacional en antropología y ciencias sociales. Hablar del CIESAS es hablar de una institución comprometida, con pertinencia social en un país como México, profundamente desigual y en búsqueda de agentes institucionales de cambio. El papel protagónico del SUTCIESAS en la construcción de una agenda con compromiso social, con la antropología y con la lucha por la dignificación laboral ha estado presente, sobre todo por sus agremiados, que incluye investigadoras e investigadores dedicados al estudio de los problemas sociales de nuestro país. Y también compañeros administrativos, técnicos académicos y asistentes de investigación que nutren la lucha con su combatividad. El CIESAS y el SUTCIESAS son dinámicos y fuertes. La institución ha logrado cumplir lo que sus fundadores esperaban de ella, y el sindicato ha mantenido el liderazgo, alzando la voz cada vez que ha sido necesario reflexionar sobre los problemas nacionales y laborales, siempre con pensamiento crítico y conciencia social. 49 años después, el CIESAS y el SUTCIESAS aún tienen asuntos pendientes con las y los trabajadores. La regularización de los contratos de honorarios asimilados a sueldos y salarios a contrato de base, toda vez que existen más de 30 personas que están en la incertidumbre laboral debido a este monstruo del capítulo 1000, que cada año crece y se vuelve más fuerte. La obtención de un fondo de retiro complementario para garantizar una jubilación digna y decorosa para todo el personal. La permanencia de los derechos laborales alcanzados y enmarcados en el apartado A, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió y aprobó la sustitución de la jurisprudencia PJ 1-96, que permite a los organismos públicos descentralizados como el CIESAS regir sus relaciones laborales en el apartado A, regular las actividades laborales con base en la reforma del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo a distancia, seguir siendo una comunidad donde la crítica, la competencia y el profesionalismo no estén peleados con la amistad, el respeto, el cariño y la solidaridad entre todas las personas que laboramos en este maravilloso y querido centro. El CIESAS rige sus relaciones laborales en el apartado A del artículo 123 constitucional y así seguirá siendo. Por una sociedad de las y los trabajadores, SUTCIESAS.
viva el Subciesas.